Dick Dale, uno de los guitarristas más influyentes en la historia de la música rock, murió este domingo a los 81 años en un hospital del sur de California, informó el bajista Sam Bowie al Los Angeles Times. Aún se desconocen las causas del deceso. El estadounidense, conocido como el rey de la guitarra surf, fue un pionero del género surf rock junto a The Ventures, así como líder de la banda Dick Dale & The Deltones. Su estilo influenció a algunas de las más importantes bandas y músicos de la historia, a partir de los Beach Boys y Jimi Hendrix. Originario de Boston, cuando era un adolescente se mudó con su familia al sur de California. Allí desarrolló las que serían sus pasiones, el surf y la música. Me volví adicto al surf hasta un punto en que estaba allí desde que salía el sol hasta que anochecía. No hacía otra cosa, dijo en una entrevista a la revista Surfing. Incluido en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, Dale grabó en total 12 álbumes. Su tema más conocido fue probablemente Mr. Low, del disco Surfer's Choice, de 1962, que se utilizó en los créditos iniciales de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Tener Mr. Low para la escena de apertura es muy intenso. La música dice que estás viendo una película épica, dijo el cineasta cuando se publicó una versión especial de la banda sonora original de Pulp Fiction. Al igual que Jimi Hendrix, Dale era zurdo. Sin embargo, a diferencia del autor de Hey Joe, usaba su guitarra eléctrica sin invertir las cuerdas, con las graves por debajo y las agudas por encima. Además, solía tocar su música a un volumen altísimo. Según contó, quería imitar el sonido del océano y hacer que los oídos de la audiencia sangrasen. Por eso, en la década de los 60, el fabricante de guitarras Leo Fender produjo una guitarra y un amplificador que pudieran alcanzar los decibelios que Dale buscaba en sus canciones. Eso abrió el camino para que otras bandas de rock imitaran ese estilo potente. Dale también actuó en algunos programas y películas, casi siempre interpretándose a sí mismo, y en programas como Beverly Hills 90210, An American Vampire Story y Lex McKelvey, entre otros,